Buenas tardes, estimado ingeniero Antonio Vaque, coordinador del CIE, y estimada María Tiberi. Un gusto de compartir este espacio académico que es justamente fructífero para la formación de nuevos profesionales, ¿no? En este caso, pues, mi compañero, el ingeniero Eder Israel, pues, está un poquito delicado de su salud, entonces no nos va a poder acompañar. Bien, el tema que nosotros tenemos, el proyecto que está en desarrollo, es justamente el ecodiseño de un material aislante para edificaciones en el mejoramiento térmico. Vamos a partir con una introducción. El confort laboral. Varios estudios realizados a nivel internacional, tanto dados por Belding y Theodore, se ha demostrado que las temperaturas altas y su humedad también generan una disminución en la concentración de las actividades o de las operaciones, tanto en la parte comercial e industrial. También se ha podido mirar una pérdida de rendimiento y por consiguiente el aumento en riesgos de accidentes laborales tanto para el trabajador. En este contexto, a nivel de la provincia de Manabí, Portoviejo, de Ecuador, tenemos nosotros un registro de altas temperaturas y esa humedad relativa. Se ha registrado o hemos registrado temperaturas pico que alcanzan está entre los 34 y 36 grados Celsius, con una humedad alrededor del 50 al 65-70%, en donde estos indicadores realmente nos dan esa para poder indicar de que tenemos o vamos a tener una fuerte sensación térmica. Para el mejoramiento del confort térmico, justamente existen materiales que son utilizados en la actualidad en diversas aplicaciones, tanto industrial, comercial e doméstico también. Dentro de esos materiales está el poliétileno expandido, está la lana de vidrio, están los polímeros de resina y que estos vienen cubiertos con unas láminas de aluminio, que en el mercado pues lo llamamos acolugo. Dentro de esto, de este contexto, tenemos un objetivo, que es justamente desarrollar un material que nos permita mejorar el confort de las edificaciones de forma general y a su vez sea sostenible. Porque muchas veces lo que tenemos es de que utilizamos muchos materiales y de hecho cumplimos las necesidades, si llamémoslo en el confort laboral, es decir, temperaturas para poder trabajar en interiores, pero no estamos mirando probablemente qué conlleva el uso de estos materiales. ¿Qué pasa con el fin de ciclo de ese material? Probablemente estamos degenerando los recursos del futuro. Entonces, estas son las pautas realmente por el cual tenemos este objetivo trazado. Materiales y métodos. Como materiales, nosotros estamos utilizando el tamo de arroz y fibra de coco como base principal de estas planchas gigantes. Hemos ya una cámara modular que va a estar asociado con un sinnúmero de instrumentos y elementos electrónicos como sensores, tarjetas electrónicas,
Me confirman si se escucha, por favor. Ahora sí, estimado. Pero veo nomás, no sé si estamos bien en la reunión. No, comparta su Ah, ya, diapositiva. ok. Ya, disculpen que parece que hubo un problema de internet. ¿Me confirman, por favor? Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces continuamos. Entonces, dentro de los materiales también tenemos ventiladores axiales, resistencias eléctricas que nos van a servir para brindar calor y un ordenador, por supuesto, para desarrollar pues toda la base de datos a través de un software. Método. Para la cuantificación de la energía, nosotros tenemos que su evaluación a través de la carga de calor es a través del método de balance térmico, siendo evaluado la conductividad y la resistencia térmica de estos materiales y en la base experimental a través de una cámara modular. Para esto, nosotros tenemos entonces la tabla número 1, que son una descripción de las características de los instrumentos de medición. Entonces tenemos como descripción sensores de temperatura, marca, modelo y características técnicas. Entonces, para la medición de las temperaturas, tenemos sensores de dos tipos. El primero, que va a ser en función a un sensor que va a estar localizado justamente o va a captar las temperaturas en la estructura sólida de las planchas del material. En este caso, el KJ modelo WZP291. Elemento sensor como características PT100 con un rango de temperatura de menos 50 a 350 grados Celsius. Material del tubo de protección o la probeta, que se le denomina, está de acero inoxidable. El material de la rosca de fijación, acero inoxidable, y tiene un diámetro de la rosca de media pulgada. El otro sensor, el DTH11, va a ser un sensor que va a estar inmerso dentro de la parte interior de la cámara, que más luego lo vamos a detallar un poco. Es justamente para mirar el registro de estas temperaturas ambientales, ¿sí? Y con esto nosotros vamos a fijar qué temperatura y humedad se encuentran pues las cámaras o la cámara modular en este caso. Su característica es un voltaje de operación de 3 a 5.5 voltios con un rango de humedad de 20 a 90% y un rango de temperatura de 0 a 50 grados centígrados en temperatura ambiental. También tenemos como otro material, tenemos un componente, tenemos la tarjeta electrónica marca Raspberry, el modelo PI3B+. En este caso tenemos unas características técnicas del procesador Broadcom BCM 2837B o corte A53 a 64 bits y corre a una velocidad de 1.4 GHz. Con una memoria RAM de 1 GB, conectividad Wi-Fi Bluetooth, puerto Ethernet de hasta 300 KB por segundo. Como otra descripción, en este caso ya de un instrumento digital, que es justamente para ir modulando la velocidad del aire, porque lo que hemos hecho es crear un túnel, vamos a decirlo así, es un túnel, en donde nosotros tenemos justamente una modelación realmente de lo que, de las características ambientales que nosotros tenemos acá en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador. Entonces, el anemómetro que estoy indicando es de marca Accurate, con un modelo de 00256E. Sus características están con una velocidad de viento de metros por hora de 0 a 60, kilómetros hora de 0 a 97, nudo de 0 a 52, metros sobre segundo de 0 a 27, pie sobre minuto de 0 a 1990,
con un rango de temperatura de Celsius de operación de menos 40 a 70 grados, con un rango de humedad de 1 a 99%. Por otra parte, tenemos también los ventiladores axiales de marca Zuno, el modelo SP101A, ventiladores metálicos con dimensiones de 120 por 120 por 38, un voltaje de 110 voltios de corriente alterno, con una frecuencia de 50 a 60 Hz de operación y un amperaje de 0.20 amperes. La resistencia eléctrica, marca Replacement, modelo 107 con una característica de operación en voltaje de 110 y una potencia eléctrica de 400. Bien, ahora tenemos nosotros en el gráfico número 1 característica de la cámara, lo que les estaba indicando hace poco. Es cámara, ¿no? En donde nosotros vemos que acompañado de 3 ventiladores axiales, ¿no? Estos ventiladores son los que van a producir un caudal de aire en el cual va a estar configurado a las condiciones de operación, en este caso la velocidad del aire en la zona del estudio. En este caso está configurado a 7 millas hora. Se traduce en 3.13 metros. Tenemos también acompañado, ¿no? Bueno, en este caso, de un lado, 3 ventiladores y por el otro lado, 3 más. En este caso particular tenemos, observen, tenemos aquí como una subdivisión, ¿no? Estoy ahora mismo marcando. Justamente es el material aislante. Está constituido por la cámara, ¿no? Por la cámara modular. El material que se encuentra aquí en la parte inferior es el material que comúnmente está instalado en las edificaciones, en cámaras de tiro, en cuartos climatizados, entre otros. Entonces, el material es el EPS, que es el polietileno expandido. Ese es el material que en la actualidad comúnmente es aplicado. Asimismo, ubicamos aquí una plancha donde va a estar soportando resistencia. Por resistencia, para nosotros el calor, ¿no? El calor ambiental, es decir, que a través de la velocidad de la corriente de aire, nosotros vamos a tener presente pues ese coeficiente de calor en función a la parte ambiental, es decir, a las condiciones que nosotros estamos acá en Puerto Viejo, Manaví. Con eso, la finalidad es de ir mirando o ir estudiando de cuál es la temperatura que está ingresando desde el exterior y cuando está ingresando hacia la parte interior. Es decir, a través de este material aislante tenemos esta temperatura y estamos teniendo al final una temperatura ambiental interiores de esta proporción. Por el otro lado, tenemos el mismo concepto, solo que se cambia el material, ¿no? El material en este caso, por el otro que nosotros estamos haciendo la propuesta, que es el material TAP, que es en función al tamo de arroz, es decir, la cascarilla, el desperdicio de la cáscara, ¿no? Del arroz, y lo que es la fibra de coco. Entonces, del lado superior que estoy marcando ahora, vamos a tener justamente ese material ubicado en la cámara, en el módulo simulado. Al final de todo esto, lo que va a representar es una simulación, valga la redundancia, de las condiciones ambientales y los materiales y las temperaturas que estamos registrando. Todo esto nos va a permitir a constatar si realmente nos funciona este material y bajo qué condiciones nos funciona. Bien, para esto tenemos
resistencias, como les indiqué, las resistencias para transferencia, para lo que es, perdón, el aporte de calor, el flujo de corrientes de aire, para lo que es esa tasa de transferencia de calor. Y tenemos también los sensores. Los sensores son los que van a estar testeando pues de estas magnitudes. El sensor de temperatura que va a ser para la estructura o para las paredes fijas, ¿no? Como los materiales de las edificaciones, va a estar colocado acá el sensor de temperatura KJ modelo WZP290. Y bien, nos vamos a tener un sensor ambiental ya en interior para poder ir mirando cómo está esa temperatura y realmente cómo se está procediendo el aislante térmico. En este caso, la función de ese testeo de temperatura va a ser el sensor de TH11. Entonces, en línea general, este módulo de experimentación, en líneas generales, como indico, es simular las condiciones ambientales de nuestra ciudad o dentro del objeto de estudio e ir calculando las temperaturas que nosotros vamos a tener en el interior. Con aquello vamos a ver y conocer, por supuesto, son esas condiciones de satisfacción de este método experimental a través de este módulo. Es importante también conocer de que, ok, estamos teniendo un nuevo material, pero ¿cuál es la finalidad, no? Porque probablemente no hay resultado, y de hecho eso es así. Los resultados no han dado esa pauta. Pero, ¿cuál es la finalidad? Ok, estamos indicando hace unos instantes de que cuál es el costo realmente de utilizar un material. El polietileno expandido siendo un material realmente utilizado en este sector de aislamiento térmico. Pero realmente hay que ir dando nuevos procesos, nuevas etapas de desarrollo de material, porque el costo de vida estamos involucrando. Entonces, la tabla 2 y la 3 es lo que indica un poco ya una acción, un resumen de lo que realmente está sucediendo con estos materiales. Hay una metodología también que se utiliza, que es el análisis de vida, que es justamente una metodología que nos permite ir mirando cuál es ese aporte contaminante hacia lo que es la naturaleza. Entonces, vamos a detallar las siguientes tablas, ¿no? El tabla 2. La denominación, pues, el poliestireno expandido, material actual, es un origen sintético. Tiene una conductividad térmica en kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius de 0.029 promedio. Es un material inflamable. Y algo que es interesante, las emisiones de dióxido de carbono por tonelada de producción está alrededor de 3.777.95 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Es decir, que prácticamente estamos haciendo una producción de 3-1. Estamos emitiendo 3 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada producida. Conociendo que el CO2 pues, es un gas de efecto invernadero y que cada vez esto va creándose una capa mucho más densa y lo cual vamos teniendo un mayor calentamiento global. Otra característica es de que si es biodegradable, pues relativamente no. Es un material que puede pasar muchos años, 50, 100 años. Y eso dependiendo las condiciones ambientales que se encuentre ese material. Sí, agua, sol, erosiones, entre otros. Entonces, si no es biodegradable, significa que por muchos años va a estar presente en los diferentes ecosistemas, ¿no? Tanto en el aire, en el agua o en el suelo. La tabla número 3 nos indica ahora sí, así mismo, a través de un análisis de ciclo de vida de estos materiales del TAF
es de que, bueno, su denominación es derivado del tamo de arroz y fibra de coco. Es un origen completamente vegetal. Su conductividad térmica es un poquito más elevada, es decir, que vamos a tener un poquito menos de conductividad, o sea, un poquito mayor esa conductividad va a ser. Y tenemos de 0.037 kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius. ¿Es inflamable? Pues relativamente no. Algo interesante, su tasa de emisión de dióxido de carbono de CO2 equivalente por cada tonelada producida es de 113.72. O sea, realmente las emisiones son bajas. Y la biodegradabilidad, por supuesto, sí, ¿no? Como es un origen vegetal, tranquilamente es un material que una vez que cumple su fin de ciclo, la disposición no nos va a mermar, ¿no? Porque va a retornar, ¿no? Se va a degradar en la naturaleza y no vamos a tener un impacto ambiental en ningún forma. Luego nosotros para la cuantificación, para mí, entonces, cuánta energía vamos a tener inmerso en estos materiales, también hacemos una evaluación a través de balance térmico, en donde de ambos materiales, ¿no? Tanto del poliestireno como del material TAF, ¿no? Es decir, a través del tamo de arroz y fibra de coco. Nosotros lo que hacemos es desarrollar pues esta ecuación matriz que nos indica que el calor es igual a UT a un coeficiente de conductividad térmica global por el área de incidencia y esto que multiplica la diferencia de la temperatura exterior respecto al interior y esto a su vez por el número de operación que va a estar en el caso del equipo. Para ello es importante primero evaluar antes de desarrollar la ecuación lo que es el coeficiente de transferencia de calor. Lo que dice acá, igual, lo que estoy mostrando ahora, 1 sobre U es igual a 1 sobre HE. Este HE va a ser un coeficiente, va a estar ligado en función a la velocidad de aire que se registra en la parte ambiental en exterior. ¿Ya? Luego se hace un incremento a E1 sobre K1, que es lo que estoy mostrando ahora con el cursor. Y justamente esto está representado al espesor K1, que va a ser la conductividad térmica del material a evaluar. Lo sumamos a 1 sobre I, donde HI va a ser igual a la velocidad de aire que se va a registrar en el interior del recinto, en la industria, en el sector comercial, entre otros, dependiendo. Ambos H y HI va a estar en función a las velocidades de aire y son coeficientes para realizar el cálculo del mismo. Bajo la explicación, entonces nosotros vamos o nos permitimos mostrar la tabla número 4, donde hay una evaluación térmica del material EPS, que es del poliestireno expandido, el actual, en donde la temperatura exterior a evaluarse es de 34 grados Celsius, la temperatura interior de 25.7, el HE, que como les indiqué es un coeficiente relacionado a la velocidad de aire, en este caso el coeficiente es 21, el HI en función también a la velocidad de aire, es un coeficiente, en este caso vamos a tener de 7, es decir, cuando existe aires totalmente quietos en la parte interna. La superficie, es decir, el área de incidencia, ¿no? En este caso es de 0.5 metros cuadrados. Recordar que esta superficie está relacionada a la cámara modular, ¿sí? A la cámara modular que es de 1 metro por 0.5.
El espesor va a estar dado en 0.05 metros. El coeficiente de conductividad térmica K, kilocalorías hora metros cuadrados grados Celsius, 0.029. Horas de funcionamiento para nosotros es son horas de evaluación, es 8. Y aplicando estas ecuaciones matrices y genéricas, nosotros tenemos un aporte del 17.7 kilocalorías hora sobre las horas de evaluación. Esto en el caso del poliestireno expandido. La misma metodología procedemos con el nuevo material, donde vamos a citar material TAP, temperatura exterior 34, temperatura interior 25.7, las mismas condiciones, es decir, evaluamos las mismas condiciones ambientales, exterior interior, 21, HI 7, superficie 0.5 metros, el espesor en 0.065, coeficiente de conductividad de 0.037 que nos aporta lo que es el tamo de arroz y fibra de coco, horas de evaluación o de operación 8. La energía, en este caso, 17.67. Esto rápidamente podemos indicar que nosotros, al incrementar alrededor del 23% de espesor del nuevo material, del TAF, vamos a tener esa energía dentro de la base de datos o de datos que vamos a tener a través del software Python y todo lo que es tarjetas electrónicas, sensores, se hace un barrido, se hace un testeo, ¿no? De un sinnúmero de datos, en donde lo mostramos en un resumen. Damos un resumen tanto de las temperaturas que se han registrado en el interior de la cámara modular, tanto con el poliestireno expandido como con el nuevo material ecológico. Para esto tenemos un matriz donde nos indica los tipos, los M1, M2, M8, son justamente el número de mediciones que estamos teniendo, ¿no? O el número de mediciones que estamos teniendo dentro de aquello. Y también el tiempo, a partir de las 11 con un intervalo de media hora hasta las 16:30. ¿Qué es? ¿O por qué este intervalo? Porque justamente acá en nuestra localidad es el tiempo donde se está generando la mayor cantidad de calor en la parte ambiental, ¿no? Bien, entonces, en función a esto, pues, por ejemplo, haciendo una síntesis de todo un volumen total, tenemos una temperatura promedio de 25.71 grados Celsius en el área interior, ¿no? Con el material convencional, el que normalmente se está en. Y con el TAF tenemos una temperatura de 5.44. Algo que es importante es que realmente de acuerdo al balance térmico, nosotros a partir del incremento del 23% tenemos prácticamente una igualdad en esa energía presente en el interior. En este caso, observamos que el TAF, en la tablita número 7, la temperatura nos da un poco inferior. Justamente es porque nosotros dentro de la cámara tenemos un incremento realmente del 30%. Entonces podemos indicar claramente del mejoramiento del confort térmico en función en función a la temperatura que estamos obteniendo a los dos materiales y que se sustenta justamente con el balance térmico. Estos datos, vuelvo y repito, son obtenidos de la cámara modular.
Como conclusiones, el diagnóstico del confort térmico y sus implicaciones en la ciudad de Puerto Viejo determinó niveles altos de temperatura y humedad en base a la instrumentación aplicada. La selección del método de balance térmico nos permitió la cuantificación de la energía entre los dos materiales, acorde a sus características y su análisis de una lacuna en el proceso de fabricación de ellos. Asimismo, tenemos que el material desarrollado a base de tamo de arroz y fibra de coco permite obtener un material ecológico y viable para el aislamiento de energía en instalaciones industriales, comerciales y, por qué no decir, en la parte doméstica. En este sentido, el reemplazo de este material por el convencional que se convertirá en expandido o el EPS aporta significativamente al mejoramiento del confort térmico con sostenibilidad. Gracias por la atención.